¿Es posible que una sola persona tenga esas tres características o que haga sinergia con otros dos? Normalmente, Próspero, normalmente las tres personalidades conviven en una sola persona, en el emprendedor. Cuando nos metemos a emprender, la gran mayoría de emprendedores, estos que estamos entrando a partir de ese hecho que nos empujó, como decía, hay una historia muy bonita que me contaba mi mamá cuando era pequeño, yo vengo de familia emprendedora, nos contaba la historia de empujar la vaca. Ese hecho que nos empuja la vaca es el que nos va a lanzar a emprender y nos metemos con toda. Y nos vamos a meter llevando por delante nuestra personalidad de técnico, porque conocemos, es lo que hablábamos, ese supuesto fatal del emprendimiento. Como yo sé hacer muy bien esto, entonces voy para adelante. Entonces empiezo a prestar mi servicio, por ejemplo, o a fabricar ese producto que sé fabricar. Y me funciona muy bien y me pagan por él. Y cada vez tengo más clientes. Y entonces es como dicen aquí en España, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces contesta al teléfono, abre la puerta, barre, prepara el café, atiende a los clientes, organiza, limpia por la noche, va a la oficina del banco, a la oficina de Hacienda, a pagar impuestos, a la seguridad social. Tiene que hacerlo todo. Y entonces va creciendo en trabajo, en responsabilidades, en facturación, en todo, hasta que se da cuenta que no tiene más horas al día, que necesita colaboración. Y y entonces vemos que aquí, además, empiezan a darse unas relaciones entre esas personalidades o áreas estratégicas que hay. Como conviven las tres personalidades en él, fijémonos, para el emprendedor, el administrador lo que hace es limitarle, obstaculizarle. Cuando el emprendedor propone una idea, el administrador le dice, y es que no hay dinero, tendríamos que organizarnos porque entonces va buscando los obstáculos. El administrador ve problemas, el emprendedor ve oportunidades. Entonces, para el emprendedor, muchas veces el administrador lo que hace es que le limita, le obstaculiza. Eh, el técnico se rehúsa a cambiar lo que hace, dice que no se puede. Entonces el emprendedor le dice, tenemos que conseguir que el producto haga esto. Y el técnico le dice, no, si es que eso nunca se ha hecho así, eso es muy complicado. Para el administrador, o sea, viendo desde la óptica de cada uno, ¿no? Para el administrador, el emprendedor es muy abstracto, es muy soñador y siempre le está desordenando todo. Le siembra el caos, el que mantiene todo organizadito y el administrador viene a revolverle todas las cosas y a sacar proyectos nuevos donde no hemos podido terminar los anteriores. Entonces, y por su parte, para el administrador, el técnico, al técnico hay que controlarlo, hay que medirlo, hay que administrarlo, hay que impedir que se salga del presupuesto que teníamos, que se desmadre, ¿no? Entonces, el administrador ve al técnico como una parte del proceso. Y por su parte, el técnico tiene también esa visión del administrador y del emprendedor. Él dice, el administrador me controla demasiado, cree que yo soy parte del sistema, me cosifica, me deshumaniza, está siempre recortándome presupuestos y poniéndome a trabajar más horas. Y para el técnico, el emprendedor es que me pide constantemente cosas que no se pueden hacer. Entonces ahí se da una lucha entre estas tres personalidades. Si tuviéramos un equilibrio adecuado entre esas tres personalidades, el emprendedor quedaría libre para forjar el futuro en nuevas áreas de interés. El directivo solidificaría las bases de las operaciones y el técnico realizaría el trabajo técnico, lo que hay que hacer día a día. ¿Cómo solemos entrar en el emprendimiento los emprendedores? El 3 en 1. 10% emprendedor, 20% directivo y 70% técnico. Lo que, acordémonos que empezamos el emprendimiento porque sabemos hacer muy bien eso que siempre hacemos. Y entonces nos metemos ahí en el emprendimiento. La etapa de la infancia, bueno, entonces empezamos las etapas del emprendimiento. El emprendimiento empieza a funcionar y en la fase inicial le podemos comparar con lo que es la infancia. En la infancia del emprendimiento, el emprendedor es su emprendimiento y viceversa. Entonces, si el emprendedor viene centrado, viene organizado y viene sin deudas, el emprendimiento está empezando así, centrado, formado, sin deudas. Si el emprendedor viene con deudas, el emprendimiento ya empezó con deudas. Si el emprendedor viene enfermo, el emprendimiento empieza enfermo. Porque acordémonos que el emprendedor es Juan Palomo. Yo me lo guiso y yo me lo como. Tiene tantas horas de cuantas pueda disponer.
Ese es el emprendimiento. Entonces, en esa fase inicial, el emprendedor va a transferir al emprendimiento, a su emprendimiento, todo cuanto él es. El optimismo, el pesimismo, el deseo de superación. Normalmente viene muy motivado el emprendedor, entonces ese emprendimiento va a tener mucha motivación y nos va a costar a veces que los colaboradores, cuando empezamos a necesitar y empezamos a buscar o a tener colaboradores, pues es difícil que nos sigan el ritmo porque venimos muy motivados y tenemos también necesidad de que esto funcione. Entonces esa fase inicial de infancia suele ser exitosa por lo que os decía. Le echamos muchas horas, muchas ganas y además empezamos con la gente que nos conoce y nos suelen recibir bien. Trabajamos hasta el límite y va creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros percibimos que somos el cuello de botella del emprendimiento. Se nos acaban las horas disponibles y las energías. Y entonces nos damos cuenta que nos hemos convertido en eso, en el cuello de botella. Y entonces ocurren una de tres posibilidades. Colapsa, uno de los dos, o ambos. O sea, o colapsa el emprendedor, o colapsa el emprendimiento, o colapsan los dos. Segunda posibilidad, regresamos a la infancia. Muchas empresas, especialmente por ejemplo durante la pandemia, vimos que tuvieron que contraerse, despedir el personal que no podían mantener y entonces pues cuando nos damos cuenta que hemos llegado al límite de nuestras fuerzas, de nuestras horas y nuestro tiempo, entonces nos volvemos a ser pequeños. Nos quedamos con los clientes que podemos gestionar. Si hay cierta habilidad, pues por ejemplo, hacemos un análisis de Pareto, 80-20, nos quedamos con el 80% de los ingresos que está generado por el 20% de nuestros clientes. Entonces nos dedicamos a ese 20%. Es una opción interesante, es cuestión de valorarlo, pero muchas veces soñamos con grandes empresas, con grandes estructuras, pero eso no significa que sean grandes rentabilidades. Podemos tener grandes infraestructuras con mucho personal, con mucha producción, con mucho modelo de negocio, pero con poca rentabilidad. Y a veces empresas pequeñas tienen más rentabilidad que esas empresas con tanta infraestructura. Entonces, no es una mala opción, todo depende del emprendedor, de su emprendimiento, del momento, del mercado, de muchas cosas, pero es una segunda opción. Regresamos a la infancia, nos contraemos y seguimos funcionando. Tercera opción, disparamos el crecimiento de manera planificada. Entonces tenemos que aprender a delegar, a contratar. Esto suele suponer más inversión. Cuando medimos un poco las cosas, nos damos cuenta que hay unas curvas de rentabilidad. Meterle más trabajadores o más máquinas o ¿cómo iba a decir? Local, bueno, una sede más grande no siempre significa más facturación. Entonces, hay unas curvas donde vamos aumentando, vemos que para la rentabilidad, entonces tenemos que ir manteniendo ese equilibrio. Pero en general, cuando queremos pasar a la adultez, queremos seguir creciendo de manera programada, entonces reajustamos todos los planes y también los perfiles del emprendedor. Y entonces, donde habíamos empezado, decíamos 70% técnico, 20% administrador, 10% emprendedor, el equilibrio hacia el que camina ese emprendedor cuyo emprendimiento se transforma en una empresa es invertido. 70% emprendimiento o 70% emprendedor, 20% administrador, 10% técnico. Ese emprendedor sigue teniendo un conocimiento técnico alto, lo que le permite saber a quién contrata y cómo lo contrata. Pero lo primero que tenemos que delegar es la actividad técnica. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite escalar el negocio. Mientras más podamos prestar ese servicio o más podamos producir, entonces más escalaremos el negocio. Pero era lo que nosotros hacíamos. Recordemos que en la personalidad del técnico está el principio de si lo quieres bien hecho, hazlo tú. Aquí se tiene que dar cuenta el emprendedor que no lo va a hacer él, lo va a hacer otra persona.